Hola, muy buenas noches para todos quienes se conectan a esta hora para participar del encuentro con el gerente de la electrificadora del Huila, doctor Hernando Ruiz López, quien nos comentará hoy sobre proyectos, actividades, comentarios y responderá sus preguntas sobre el tema de eficiencia energética y su repercusión en el costo de la tarifa del servicio de energía. Invitamos a todas las personas que están conectadas en este espacio numeral El Gerente Responde a escribirnos sus comentarios, sus preguntas respecto al tema que vamos a tratar hoy. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Hernando Ruiz. Bienvenido, doctor. Bueno, buenas noches a todos los usuarios de Electrovila, a la comunidad huilense en general, a las personas que nos siguen en este momento y con la que queremos tener un diálogo esta noche y que será seguramente repetido durante la semana utilizando estos mecanismos tecnológicos y advertirles que este tipo de diálogo vamos a seguirlos manteniendo con la comunidad a partir de ahora con una frecuencia semanal, tocando temas diferentes. Hoy hablaremos del tema de eficiencia energética, del comportamiento de las tarifas y temas afines, pero después tendremos otros temas que tienen que ver con las actividades de responsabilidad social de la empresa, labores de mantenimiento de redes, etcétera, que serán de mucha importancia para la comunidad. De manera que bienvenidos a este nuevo modelo de comunicación de la empresa con los usuarios y aquí estamos a sus gratas órdenes. Muy bien, doctor. Entonces vamos a entrar en materia. El gobierno nacional inició una campaña para que los colombianos hagan uso adecuado de la energía eléctrica. ¿Cómo se vincula Electrohuila a esta iniciativa? Sí, ha sido una preocupación del gobierno colombiano y la verdad es que es una preocupación mundial el tema del desperdicio de la energía en general, en este caso particular pues de la energía eléctrica. Ustedes recordarán que cuando el fenómeno del Niño del año 2015-2016, el gobierno nacional hizo una campaña que se llamó Apagar Paga, que significaba simplemente que el hecho de tener ciertas condiciones, ciertas conductas a la hora de manejar electrodomésticos, hacerlo de una manera racional, le producía a las personas ciertos ahorros a través de las facturas, por ejemplo. Es el caso un poco ahora, no porque tengamos una crisis energética, no porque tengamos situación de desabastecimiento de energía, sino porque las tarifas de energía en el país, por diferentes razones, han empezado a subir, van a tener un comportamiento durante el próximo año con tendencia al alza, por razones que ya hemos explicado, pero que esta noche vamos a ahondar un poco más. El problema de la crisis que se presentó con Ituango, que hace que el gobierno piense en que el reemplazo de esa energía que no va a generar Ituango pues va seguramente a costarle más al país. La proximidad de un fenómeno del Niño nuevamente y que ya se está dando con una frecuencia mayor. Antes era cada 7 años, ahora tenemos un fenómeno del Niño cada 4 años. La nueva regulación incluso también de alguna manera va a incidir en el tema de las tarifas. Entonces, el asunto no es de escasez de energía, el asunto por ahora es de que a mayores tarifas la respuesta tiene que ser un uso más racional, un uso más eficiente, más inteligente de la energía y en este caso en particular en los hogares en donde a veces tenemos ciertas conductas que no favorecen el bolsillo de los usuarios. Nosotros tenemos conocimiento que Electrohuila viene adelantando con los empresarios de la región un programa de eficiencia energética para que los empresarios aprendan a dar mejor uso del servicio de energía, doctor. Cuéntenos de este programa. Sí, estaba diciendo entonces que esta noche vamos a tratar de darles algunos tips a los hogares en materia de eficiencia energética, pero efectivamente de tiempo atrás Electrohuila viene trabajando con los empresarios porque en las empresas, en las industrias, en el comercio,
se presentan también condiciones de ineficiencia en el uso de la energía, de poca racionalidad en el uso de la energía, que conducen simplemente a que la desperdiciamos, y al desperdiciarla pues pagamos por ese desperdicio. Efectivamente, desde hace unos meses venimos en una tarea de llevarle a los empresarios de manera personalizada, prácticamente individualizada, unas recomendaciones para mejorar el uso de la energía en sus fábricas, en sus talleres, en sus comercios, para que con la misma energía que están usando actualmente o que están consumiendo, hagan más cosas. En el caso de las industrias, que produzcan más. En el caso del comercio, que tengan mejor desempeño y seguramente más posibilidad de servicio a la comunidad con el mismo uso de la energía. Y ahora, como lo hemos dicho, vamos a tratar de que esa eficiencia energética llegue también a los hogares, porque eso representará economía para los huilenses. Muchísimas gracias y saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora y nos dejan sus saludos. Rafael Rubiano lo felicita, doctor, por esta intervención. También Gilberto Latorre están conectados a esta hora siguiéndonos. Los invitamos a todos a dejarnos sus comentarios, sus inquietudes respecto a este tema tan importante para Electrohuila y para ustedes como usuarios. Continuemos, doctor. El uso o el buen uso de la energía hace referencia al ahorro de luz, en un lenguaje pues coloquial de uno como usuario, utilizar menos electrodomésticos o saber dar un mejor uso a los electrodomésticos. No, sin duda, Alma, es esto último. No se trata de decirle a las personas que ahora tengan que andar a oscuras o que tengan que dejar de utilizar los electrodomésticos para pagar menos. Es utilizarlos igual, pero con ciertas técnicas, con ciertos cuidados para que el uso del electrodoméstico no resulte excesivamente costoso e innecesariamente costoso. Por ejemplo, el electrodoméstico que más consume, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, es la nevera. Claro, en donde hay aire acondicionado, pues es el aire acondicionado. Pero yo me quiero referir a los estratos de 1 o 2, básicamente, que son seguramente los que pueden resultar más afectados, y ahora explicamos por qué. El uso de la nevera, sobre todo en estos días calurosos, debe tener ciertos cuidados, su uso, no abrirla permanentemente. Si hay algunas neveras que tienen dispensadores, por ejemplo, de agua, de hielo, usarlos, procurar que si están dañados, arreglarlos, para evitar que la puerta de la nevera sea abierta de manera continua, porque eso disminuye muchísimo la capacidad de generación de frío de la nevera y obviamente aumenta su consumo. La nevera es de lejos el electrodoméstico que más consume energía, y es un electrodoméstico que no podemos dejar de utilizar de ninguna manera. Es más, es el único electrodoméstico que debe estar conectado las 24 horas de los 7 días de la semana, de manera pues que su uso se refiere, o el uso racional se refiere más a una manera inteligente de usarlo para evitar que resulte costosa la energía que ocupa. Los ventiladores hay que usarlos en la medida también en lo que resulten útiles, y sobre todo no dejarlos encendidos sin que estén cumpliendo una función realmente de airear un ambiente. Los televisores, que a veces nos acostumbramos a que estén conectados todo el tiempo, por ejemplo, es pertinente desconectarlos. Ese bombillito rojo, el testigo del televisor que llamamos, es un consumo de energía lento, pero que genera a lo largo del mes un consumo adicional. La plancha debe ser utilizada estrictamente para la media hora o la hora que dura el planchado de las prendas del hogar, pero de ninguna manera tener una plancha ahí calentando mientras se ve la novela o mientras se habla por teléfono. Entonces, la plancha también, como es una resistencia, genera un alto consumo de energía. Entonces, se deben seguir utilizando los electrodomésticos, solo que de manera más racional. Perfecto. Esto, digamos, nos lleva a pensar como usuarios si ahorro de energía o eficiencia energética. ¿Existe alguna diferencia entre una u otra actividad? El concepto de eficiencia energética tiene que ver con
con que la energía sea utilizada de manera eficiente, eficaz. O sea, no dejar de usar la energía, no limitarnos para no usar la energía, sino que la que usemos, la usemos de la manera más racional y más eficiente posible. Entonces, como decimos, un ahorro de energía, por ejemplo, en el uso de la nevera sería desconectarla, pero eso es absurdo porque desconectar una nevera genera mayores problemas incluso que lo que podría beneficiar el ahorro. Es, de todas maneras, mantenerla todo el tiempo conectada, pero evitando lo que decíamos hace un momento de abrirla para disminuirle su capacidad de generación de frío. Y lo mismo lo que hablamos de los bombillitos estos normalmente de color rojo que tienen algunos electrodomésticos, el equipo de sonido, el televisor, que se mantienen prendidos cuando están conectados. Lo mejor es mantenerlos desconectados para evitar que esos testigos estén encendidos, y porque también está demostrado que un electrodoméstico conectado de alguna manera genera, Claro. aunque sea de manera leve, un consumo, y ese consumo sumado con el consumo del otro electrodoméstico pues van a generar a la larga unos kilovatios de más. Los cargadores del celular, me imagino. Los cargadores de celular, los muchachos, y lo digo por los propios hijos de uno, se mantienen conectados al celular, se quedan dormidos a veces o simplemente se van a jugar con sus amigos, dejan el cargador conectado, y ese cargador conectado de alguna manera genera un consumo que se debería evitar. Y fíjese que ahí no estamos haciendo un sacrificio, es simplemente teniendo cuidado para que esos electrodomésticos no nos marquen sin estar realmente prestándonos un servicio en ese momento. Una pregunta que nos interesa a todos y que ha sido reiterativa en este momento a través de esa transmisión que estamos haciendo. Nos preguntan desde Pitalito, nos pregunta Pedro Jiménez, nos pregunta Giovanna Costa sobre los continuos cortes de energía. Si bien pues no es el tema que estamos tratando hoy a profundidad, vale la pena responderle a nuestros usuarios. ¿Qué pasa? ¿Por qué se dan, doctor Hernando? Sí, les decía hace un momento que vamos a tener diferentes sesiones en donde vamos a tocar diferentes aspectos. Hoy estamos hablando de la eficiencia energética y un poco del tema de tarifas, pero vale la pregunta porque es sin duda una de las inquietudes más sentidas que tiene la comunidad huilense. Los cortes de energía se producen por diferentes razones. En el caso de Electrohuila, tenemos estudios que demuestran que es la vegetación, el exceso de vegetación que se entrelaza con lo que llamamos las cuerdas de la luz, las redes eléctricas, que producen que el contacto de la vegetación con las redes generan pues salidas del servicio en algunos circuitos en donde no tenemos aún cables ecológicos, cables aislados, digamos, y obviamente esta es una de las razones en donde tenemos con más frecuencia salidas del servicio. También hay zonas en donde todavía Electrohuila está pendiente de hacer inversiones en la remodelación y modernización de circuitos eléctricos, y seguramente hay muchas regiones, zonas del departamento donde, por ejemplo, la necesidad ya de una nueva subestación puede producir deficiencias en el servicio. Pero les quiero comentar que el premio que recibió Electrohuila hace unos días, pues el año pasado, fue por el mejoramiento en el índice de la continuidad del servicio. Es decir, no estamos todavía en la situación ideal, pero sí claramente hemos venido mejorando, como lo demostró el hecho de que nos dieran ese premio de Azocodis el año pasado por el mejoramiento en el índice de la continuidad del servicio, y este año repetimos premio por el mejoramiento en el índice de satisfacción del cliente. Vale decir, los clientes que han escrito y los que seguramente están oyéndome o viéndome, muchos dirán, no, pues es que a mí no me ha mejorado el servicio, pero lo que sí es claro es que a muchos huilenses sí les ha mejorado, y eso quedó de alguna manera expresado en el mejoramiento del índice que ya hemos comentado. ¿El mal uso de la energía afecta el costo del recibo? Claro, el mal uso afecta el costo del recibo, y precisamente por eso quería referirme, Alma, a los estratos que son subsidiados. El gobierno nacional, esto no pasa solamente en el Huila, sino en todo el país, viene desde hace muchos años subsidiando el consumo de energía eléctrica de los estratos 1, 2 y 3. En el estrato 1 el subsidio es del 60%, en el estrato 2 es del 40%,
en el estrato 3 del 15%. Pero últimamente el gobierno, dadas las enormes cifras que esto representa para el gobierno de manera anual, acotó, limitó, puso un tope a ese consumo que subsidia. Y en el caso del Huila, por ejemplo, el consumo que subsidia el gobierno es en los municipios calientes, de tierra caliente, digamos, que en el caso de Huila son 22, incluyendo Neiva, por ejemplo, y Aipi, Campo Alegre. El tope de consumo subsidiado es de 173 kilovatios. En las regiones más frías, en donde no se hace necesaria, por ejemplo, el aire acondicionado o es poco el uso de ventiladores, el tope del subsidio es de 130 kilovatios. Electrohuila tiene un video en donde se muestra pues cuál es el consumo que normalmente representan en los hogares esos kilovatios y la manera como deben manejarse esos electrodomésticos para evitar que se pase de ese tope. Cuando el usuario de alguna manera supera ese tope de 173 kilovatios, lo que ocurre es que el kilovatio siguiente ya se le empieza a cobrar a precio full, o sea, sin subsidio. Y entonces cuando la gente no es medida en el uso racional de la energía y se vuela el tope, termina pagando unas cifras que le parecen escandalosas porque, claro, los últimos kilovatios, los que ya excedieron el tope, están a precio full. O sea, en el caso del estrato 1, por ejemplo, ya no tienen el 60% de descuento que se le da hasta el kilovatio número 173. Yo quiero que los escuchas, los que nos acompañan en esta sesión, vean algunos de los videos que Electrohuila ha venido difundiendo, invitando a la comunidad a que tenga un uso más racional de la energía. No pongas ropa detrás de tu nevera. La parrilla no funciona como un secador. Ajusta el termostato de acuerdo con lo recomendado por el fabricante para que enfríe lo necesario. Abre tu nevera solo cuando lo necesites para que no use más energía y así mantener la temperatura de refrigeración. No guardes alimentos o recipientes calientes. Tu nevera consumirá más energía intentando enfriarlos. Verifica la etiqueta de eficiencia energética de tu nevera al momento de comprarla. Así podrás comparar el rendimiento y adquirirla más eficiente. ...85 focos LED de 15 vatios. Reúne toda la ropa para planchar de una vez. Así no permitirás que la plancha se enfríe y tenga que volver a calentarse. Es ahí cuando aumenta el consumo de energía. Utiliza la graduación correcta del termostato para cada tipo de prenda. Desconecta la plancha antes de terminar. Así aprovecharás el calor sobrante. Verifica la etiqueta de eficiencia energética de tu plancha al momento de comprarla. Así podrás comparar el rendimiento y adquirirla más eficiente. Una lavadora consume 210 vatios, lo que equivale a 14 focos LED de 15 vatios. Cada vez que laves, llena la lavadora al máximo de su capacidad permitida. Programa adecuadamente el ciclo de lavado de las prendas, usando ciclos largos solo cuando sea necesario. Limpia regularmente el filtro para evitar que se dañe y consuma más energía. Evita la secadora. Es mejor centrifugar y luego tender al aire libre. Verifica la etiqueta de eficiencia energética de tu lavadora al momento de comprarla. Así podrás comparar el rendimiento y adquirirla más eficiente. Estamos de nuevo con ustedes en este espacio numeral El Gerente Responde. Los invitamos a todos quienes nos siguen a esta hora a compartir esta transmisión, a dejarnos sus comentarios, sus inquietudes. El doctor Hernando estará presto a resolverlas en la medida que podamos hacerlas todas. En este momento tenemos un buen número de seguidores conectados siguiendo esta transmisión. Les agradecemos a todos. Doctor Hernando, continuemos. Entonces, para reiterar, los estratos 1, 2 y 3 tienen una tarifa subsidiada, ¿verdad? Correcto. Pero esa tarifa subsidiada no es igual para todos los municipios del departamento. Entonces, reiterémosle una vez más a las personas, 173 y 130 para unos. Correcto. De los 37 municipios que tiene el Huila, 22 son considerados municipios ubicados en altura inferior a 1000 metros sobre el nivel del mar, lo que los hace municipios con temperaturas elevadas. Esos municipios tienen más, el tope es un poco más alto, son 173 kilovatios.
Eso le da pues para mantener una familia normal de papá, mamá, tres hijos, una nevera, un par de ventiladores, unos bombillos, 4, 5, 6 bombillos, licuadora, tal. Y normalmente el 93% de los hogares huilenses que son subsidiados nunca pasa, no se vuelan el tope de ese subsidio. Pero hay un 7% que ocasionalmente se pasa el tope, y es donde vienen los problemas de la factura. Es cuando la persona dice, pero me subió muchísimo la factura de un mes a otro. Y uno va a ver y resulta que fue que se voló algunos kilovatios de ese subsidio. Hay unos casos en donde, por ejemplo, una familia tiene un consumo de 168 kilovatios, o sea, está por debajo de los 173, y la factura le llega en el estrato 2, esto fue un caso que analizamos en el estrato 2, le llega por 52,000 pesos. Pero otra familia, también estrato 2, también en un municipio de zona cálida, digamos, en donde el tope son 173, tuvo un mes 189 kilovatios de consumo, o sea, se voló 16 kilovatios apenas, y la factura le llega por 65,800 pesos. La diferencia entre 65,800 y 52,080 pesos es un 26%. Entonces, claro, si eso le pasa a una persona de un mes a otro, va a decir, se me subió muchísimo la energía y yo no hice nada extraordinario. A lo mejor no hizo nada extraordinario, pero se descuidó en algún momento en algún consumo y se le subió apenas 20 kilovatios que se subió, le significó también cerca de 13,000, 14,000 pesos de diferencia en el recibo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque en la medida en que sepamos administrar esa condición de estar en un estrato subsidiado, pero que tiene un tope, yo creo que nos evitamos que se nos presenten esos brincos en la facturación. Doctor Hernando, para responderle a Chatica Isa Sánchez, quien dice que teniendo en cuenta el tema de consumir eficientemente la energía, ella tiene el mismo consumo, ha evidenciado el mismo consumo durante todos los meses, pero su factura ha presentado un incremento. ¿Hay algunos otros componentes en la tarifa que de pronto causen este incremento? No, pero sí me parece interesante conocer el caso de esta usuaria. Yo creo que aquí internamente vamos a averiguar cómo analizamos el caso de ella. Yo le invito a que nos haga, a través de los medios que dispongamos, conocer su caso. Hace unos días tuve un caso muy similar y encontramos que era la forma en que la persona pagaba la factura. Yo la verdad no me podría extender ahora para explicar en qué consiste, pero sí le prometo a la usuaria que nos ha hecho la pregunta que le vamos a analizar el caso, aprovechando pues que nos lo ha hecho conocer la noche de hoy. Bien, tenemos hasta ahora conectado a el doctor Omar Freddy Prías Caicedo, doctor Hernando. Él dice, estoy de acuerdo, la eficiencia implica optimizar y aprovechar la energía para obtener más beneficios en servicios y productos. También tenemos conectado a Ramiro Díaz Vargas, que nos dice, buen tema, se les agradece al gerente que informe a la ciudadanía. Muy bien. Continuamos entonces. En estos tiempos se habla de la tecnología inverter. Correcto. ¿Qué pasa con esa tecnología? Explíquenos un poco más del tema. Ya decíamos que el electrodoméstico de más alto consumo es realmente el aire acondicionado. Lo que pasa es que no todos los hogares tienen aire acondicionado, pero los que lo tienen, y un hogar estrato 1, 2 o 3 puede tener aire acondicionado. Es probable que alguna persona haya hecho el esfuerzo y se haya conseguido su aparato de aire acondicionado, procura hacer un uso racional de él, pero debe tener en cuenta sobre todo qué tipo de tecnología tiene ese aire acondicionado y qué espacio o qué volumen está refrigerando su aire acondicionado. El tamaño o la capacidad del aire acondicionado viene expresadas en BTUs, que es una unidad internacional que muestra, digamos, la capacidad de un aparato de estos de refrigerar de manera adecuada un habitáculo, una habitación, un espacio. Una habitación pequeña normalmente necesita un aire de 9,000 BTUs, ya una habitación más grande pues necesitará uno de 12,000 o de 18,000 BTUs.
Lo importante aquí es que el consumidor sepa que la tecnología de ese aire es clave para definir el consumo o los niveles de consumo que va a tener. Los aires convencionales, los que conocemos desde hace 20 años, son aires que consumen una muy buena cantidad de energía para ese proceso de refrigeración. Últimamente, desde hace unos 6, 7 años hacia acá, hay una tecnología muy novedosa que es la tecnología inverter, que reducen hasta en un 40% el consumo de aire para un equipo de aire acondicionado de la misma capacidad. O sea, un equipo de 9.000 BTUs en convencional comparado con un inverter, el inverter tiene un 40% menos de consumo que el convencional. Y lo mismo en los diferentes niveles de capacidad. Perfecto. A esta hora nos pregunta Camilo Pérez, doctor. Él hace una invitación a todos los usuarios a revisar sus recibos del servicio de energía y pregunta o dice que si esto tiene que ver con la producción. ¿Electrohuila produce energía con 2 hidroeléctricas? Esta es una muy buena pregunta porque los huilenses hemos tenido en esto un poquito de desinformación o por lo menos una desorientación de lo que ocurre. En el Huila hay 2 embalses, 2 represas que generan el equivalente más o menos a 900 megas hora, que son las represas de Betania, que existe hace más de 25 años, y la reciente represa o hidroeléctrica del Quimbo. Pero esas construcciones, esos embalses, esas represas, esa generación no es de los huilenses. Esas embalses los hizo el gobierno nacional y en su momento han solucionado temas de oferta de electricidad para el país, pero no le pertenecen ni al gobierno del departamento del Huila, ni a los municipios en donde están esos embalses, ni a Electrohuila, ni un solo kilovatio que se produce en esas represas son del Huila o de los huilenses. Es más, esas represas, o esa generación es de una firma que se llama Engesa, que hasta donde tengo entendido es de origen español, aunque también ha tenido inversiones chilenas, en fin. Lo cierto es que Engesa es la dueña de esos proyectos y cuando Electrohuila sale a comprar energía, que lo hace mediante una convocatoria pública, no es Engesa precisamente la que le vende más barato a Electrohuila. Hoy en día, la energía que estamos consumiendo en el Huila, hoy, en estos días del 2018, se la hemos comprado a Chivor, a EPM, a otras empresas que en su momento nos ofrecieron energía más barata que la de la propia Engesa. De manera pues que es importante que los huilenses entendamos que esos proyectos están ahí, le han traído un beneficio y también un perjuicio a la región, beneficios en materia de regalías a los municipios, de algún empleo generado, eventualmente algún potencial turístico, pero en materia de oferta de energía, esos kilovatios que se producen ahí no nos pertenecen y por tanto no nos ayudan a tener una tarifa más benéfica para los huilenses. Electrohuila sale a comprar energía como cualquier distribuidor del país, que somos 28 empresas distribuidoras de energía en el país, salimos a comprar en convocatorias públicas y resultamos comprándole al que nos ofrece más barato. Los precios de la energía han venido subiendo en el país y eso hace parte de la problemática que les estamos hoy comentando. Cada día más las generadoras han subido su precio. Este año, por ejemplo, la energía que estamos consumiéndonos en el Huila es 38 pesos más cara que la del año pasado. Y a eso súmele que hay un sumando. En todos los recibos hay una partecita en donde hay una explicación de cada una de los componentes del servicio de energía eléctrica, lo que se le paga al generador, lo que se le paga al transmisor de la energía, al distribuidor, que en ese caso es Electrohuila, al comercializador, igual Electrohuila, lo que se deduce de las pérdidas que tiene el sistema eléctrico y algo que se llaman restricciones, que es algo que se maneja a nivel nacional. Y esas restricciones este año han subido de 19 pesos que teníamos en el mes de enero y ya estamos en 44 pesos y es algo que se puede observar fácilmente en los recibos de la energía. Ese valor no tiene nada que ver con Electrohuila, eso lo impone el gobierno nacional y es donde seguramente ya empiezan a verse los efectos del tema de Ituango y del próximo fenómeno del Niño. Es decir, para responderle a nuestros usuarios que están conectados, Electrohuila no impone la tarifa adrede,
sino que hay detrás de eso unos componentes establecidos por unos terceros que obviamente se involucran en el costo de esa tarifa sumado a nuestro consumo, que si es un consumo pues dentro de los estándares, me imagino que el recibo tendrá que llegar, o la tarifa del recibo tendrá que llegar pues normal según nosotros. Esa es una buena forma de explicarlo, Alma. La tarifa de energía eléctrica en el departamento de Huila, en ella no interviene prácticamente para nada Electrohuila. Es una tarifa que nos la determina el propio sistema, la metodología de la conformación de la tarifa que se aplica a las 28 distribuidoras del país. Hay unas diferencias, por ejemplo, en el tamaño de la inversión que tiene cada distribuidor en su red eléctrica, en la forma en que ha comprado energía para el año respectivo, en las pérdidas que tiene el sistema, que en el caso de Electrohuila el nivel de nuestras pérdidas es equivalente al promedio nacional, de manera pues que ahí no tenemos, de manera pues que la tarifa de energía no es impuesta por Electrohuila, es una tarifa que se deduce de una metodología que se aplica a nivel nacional y que la aplica una firma que se llama XM, que es como la rectora de esa técnica a nivel nacional y que tiene sede en Medellín. De manera pues que Electrohuila muy poco tiene que ver con el comportamiento de las tarifas. Una pregunta que nos hacen y que pues nuevamente volvemos, de pronto no está relacionada con este tema, pero la gente está inquietada en redes sociales por el alumbrado público, doctor Hernando. ¿Electrohuila está o no está a cargo de este servicio? Este es otro tema que seguramente lo vamos a desmenuzar con más precisión en alguna de las siguientes sesiones, pero vale la pena decir, el alumbrado público, el impuesto de alumbrado público es un impuesto municipal. El responsable de la prestación del servicio de alumbrado público son los municipios. Aparece en el recibo de Electrohuila porque inicialmente por convenio, ahora por obligación de la ley. La reforma tributaria del año 2016 puso a todas las distribuidoras del país en la obligación de recaudar el impuesto al alumbrado público. Inclusive no nos pagan por eso hoy en día. Recaudamos el impuesto al alumbrado público, pero el que determina cuánto paga cada quien es el propio municipio. Ustedes recordarán que en el caso de Neiva, por ejemplo, en el año 2016 se cayó ese acuerdo por razones constitucionales o legales y durante varios meses a los neivanos no se les cobró impuesto al alumbrado público. Electrohuila, de hecho, como no se le cobraba, pues Electrohuila no cobraba nada, no recaudaba nada. Después se volvió a establecer porque hubo un nuevo acuerdo finalizando el año 2016, pero finalmente lo que quiero transmitirles es que el alumbrado público es responsabilidad del municipio y los municipios son los que cobran ese impuesto que debe propender pues por mantener un alumbrado en las calles, en los sitios públicos de la mejor manera, y ya eso es una responsabilidad, como les digo, del municipio respectivo. Cuando se presentan daños o fallas en el servicio de energía, ¿los usuarios tienen alguna línea gratuita para comunicar estas eventualidades? Sí, Electrohuila tiene líneas abiertas las 24 horas de los 365 días del año para comunicar las fallas que se presenten. A veces, cuando hay fallas de cierto tamaño, ocurre que se congestionan esas líneas. Tenemos 30 líneas que llegan a nuestro call center en el SAIR, en Calisto, pero esas líneas están permanentemente atendiendo las quejas de la comunidad y lo que procuramos permanentemente es que se estén procesando y analizando esos reclamos, esas quejas, para asimismo programar las tareas que responden a esas inquietudes de la comunidad. Una de nuestras líneas amigas para que todos los usuarios comuniquen las eventualidades sobre el sistema de red eléctrica es la línea 018.000 952-115, 018.952-115. A esta línea telefónica, que es gratuita, pueden acceder desde cualquier teléfono celular o cualquier teléfono fijo para que ustedes puedan dejar aquí
sus quejas sobre alguna eventualidad, alguna falla en el servicio de energía. Doctor Hernando, para terminar ya con este espacio que, como usted lo mencionó al principio, vamos a tener muchos más, en lo posible semanalmente, en lo posible de todos los temas relacionados con Electrohuila y con el servicio de la energía eléctrica. Cuéntenos, si una persona presenta una falla en algún electrodoméstico a causa de algún evento, de alguna falla en el servicio de energía, valga la redundancia, ¿cómo hace? ¿A dónde lo cobra? ¿Se paga? ¿No se paga? La gente nos pregunta esto por redes sociales. Esto también es muy importante tocarlo, aunque sea de manera rápida hoy. Existe en la comunidad, y lo digo porque yo hablo con muchos amigos y personas del común que le dicen a uno, bueno, es que Electrohuila no le responde a uno por los daños que se presentan por fallas en el servicio. Sí, Electrohuila sí debe responder, y de hecho lo hacemos. Este año nos hemos aplicado casi 200 millones de pesos a indemnizaciones de casos que hemos recibido, analizado, aprobado y pagado. Y la técnica es esa. Lo que pasa es que a veces las personas no tenemos la información adecuada, pero lo que hay que hacer cuando se presenta una falla en un electrodoméstico producto de un corte abrupto de la luz o una llegada abrupta también de la energía, es inmediatamente comunicarla a través de los teléfonos que hemos dicho o a través de la página web, para que haya ya como una referencia de que se presentó una falla en determinado momento. Luego, de la misma página web hay un formato que se refiere a solicitud de indemnización por daños en productos del servicio de energía. Se dice cuál es el electrodoméstico dañado, la hora en que ocurrió, la fecha, etcétera. Y lo que hace Electrohuila ahí es verificar que efectivamente ese daño a esa hora coincide con algún evento que se presentó de tipo eléctrico, y de coincidir las fechas y la hora, Electrohuila asume la indemnización de ese electrodoméstico dañado. Después les explicamos, como les digo en otras sesiones, y les mostraremos los formatos que se utilizan para que la comunidad sepa que en el caso de Electrohuila, efectivamente sí hay respuestas positivas a las reclamaciones de la gente. Para que esto de pronto no se nos quede en el aire, les recordamos a todos la página web de Electrohuila, www.electrohuila.com.co. En esta página web ustedes pueden encontrar el formulario para diligenciar y radicar en Electrohuila sede El Zaire para las reclamaciones que tengan que ver con el daño en sus electrodomésticos a causa de alguna falla en el servicio de energía. Entonces, pues no siendo más, por el día de hoy nos despedimos, doctor Hernando, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la atención. Gracias a todos los que participaron. Nos vemos en una próxima ocasión de su espacio numeral El Gerente Responde. Un foco incandescente de 150 vatios equivale a 10 focos LED de 15 vatios. Mientras un foco LED tiene un tiempo de vida de 40.000 horas, uno incandescente dura solamente 1.000 horas. Un foco LED de 15 vatios ilumina igual que un foco incandescente de 100 vatios. Sin embargo, el foco LED tiene la ventaja de encenderse instantáneamente, no genera calor y además el 80% de su energía se convierte en luz. Ten en cuenta estos datos al momento de elegir.